Hola, mi nombre es Juana. Les voy a compartir mi historia. Fui una niña huérfana. Mi mamá murió al nacer yo. No conocí a mi papá, porque cuando mi mamá se embarazó, mi papá la dejó sola. Desde recién nacida, no conozco otra madre que mi abuela. Los días de mi niñez los recuerdo bonitos, porque mi abuela me quería mucho. Era la niña más feliz del mundo. Tenía a mi tía Lupe y a mis tíos Leoba y Agustín. Ellos se casaron y quedó mi tía Lupe en la casa de mi abuela. Pero yo era la niña de sus ojos, de las dos, de mi tía y de mi abuela. Tanto que yo a mi abuela nunca le dije abuela, siempre le dije mamá. Pero todos esos días felices me los quitó alguien que llegó a la vida de mi tía Lupe. Yo tenía 6 años cuando mi tía Lupe salió embarazada de su novio. Y le pasó lo mismo que a mi mamá. El novio la dejó, no se hizo cargo de ella ni de su hijo, y mi abuela la apoyó en todo. Mientras mi tía estaba embarazada, mi vida siguió igual, con el amor de mi abuela. Pasaron los meses y se llegó el día que mi tía dio a luz a su hijo. Yo lo esperaba gustosa, porque creía que todo iba a seguir igual, por lo menos con mi abuela. Un día antes de que mi tía se fuera al hospital, mi abuela me abrazó y me dio su cariño, como siempre. Y ese fue el último, porque después de que mi tía llegó con su hijo, mi abuela cambió tanto conmigo, me hizo a un lado. Ya su vida fue ese niño. Jamás volví a tener una muestra de cariño hacia mí. Era como si mi abuela nunca me hubiera querido. Me sentía extraña en esa casa, que para mí fue mi hogar, lleno de amor. Mi abuela se volvió dura y me veía como si me odiara. Sus ojos cambiaron de una mirada de amor a una de odio y coraje. Todavía la recuerdo como me miraba y me ponía a hacer cosas pesadas de trabajo. En la casa, mis cumpleaños pasaban desapercibidos, cosa que nunca ocurría antes, porque siempre tenía un detalle para mí. Y ese abrazo que me hacía sentir protegida y querida. La vida me cambió y no sabía por qué. Yo era una niña que ocupaba el cariño de la persona que siempre miré como mi madre. Así crecí con ese desamor y maltrato, porque de nunca golpearme empezó a hacerlo. Y no se diga a mi tía Lupe, porque ella también se transformaba en otra persona. Me tenían ahí, al lado de ese niño, cuidándolo como si hubiera sido mi obligación. Cuando el niño empezó a crecer, le compraban todo lo que les pedía, mientras que a mí solo me tocaba mirar. Así pasó el tiempo. Crecí con una gran tristeza en mi alma. Me sentía sola en la vida. Me puse a trabajar para ganarme la vida. Tenía que esconder mi dinero para que no me lo quitaran. Pasaron los años y conocí a Jesús. En él vi a la persona que me iba a proteger y a querer. Nos hicimos novios. Me trataba muy bien, siempre tan cariñoso. Yo me sentía querida y yo también sentía amor por él. Pasaron los años y Jesús y yo nos fuimos a vivir juntos. Una de las razones era que ya no aguantaba la vida con mi abuela y mi tía, porque se volvieron unas brujas, peor que cuando yo era niña. Me tenían de criada de ellas y de Antonio, el hijo de mi tía Lupe. Antonio también me trataba mal, y cómo no, si siempre vio eso en mi abuela y mi tía. Así que ya no era vida en esa casa, y me fui a vivir con Jesús. Rentó una casa. Llegué llena de ilusiones, pensando que mi vida por fin cambiaría para bien. Y los primeros meses, así fue. Jesús trabajaba mucho para comprar una casa para los dos. Salí embarazada de mi primer hijo. Y los dos estábamos felices por nuestro hijo. Después de unos meses, Jesús empezó a salir con sus amigos. Y empezó a llegar por la madrugada,
Mi vida ya no era como la que había soñado. Todo mi mundo se cayó a pedazos, y más cuando me empezó a tratar mal. Ese pequeño mundo que yo había construido en unos minutos se cayó, porque una de esas noches que llegó tomado me corrió de la casa. Yo hubiera deseado irme, tener a alguien que me diera la mano, pero no fue así. Aunque tenía a mi abuela, era como si no tuviera familia. Me sentía sola, desesperada. Deseaba tanto desaparecer junto con mi hijo. Hubo noches en que me sacaba de la casa y me quedaba fuera con mi niño en brazos, hasta que a él se le antojaba abrirme, entraba de nuevo a la casa. Después de un tiempo, salí embarazada de mi segundo hijo. No me funcionó el método anticonceptivo y me hundí aún más en ese pozo lleno de lodo. Habrá personas que digan, ¿y por qué no lo dejaste? ¿Y por qué aguantaste tanto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Pero no tuve la oportunidad de tener en la vida a alguien que me apoyara, ni un trabajo donde yo pudiera solventar los gastos de mis hijos. Y en esos tiempos no había mucho en donde dejar a los niños como ahora. Y aparte de todo, me tenía amenazada con quitarme a mis hijos. Solamente cada persona sabemos lo que vivimos. Sí, hay muchas mujeres que han salido adelante solas, y qué bueno. Yo hubiera querido ser una de ellas, pero mis miedos al ser sola en el mundo me hicieron soportar todo. Jesús se portó con toda su familia muy atento, les ayudaba en todo lo que podía. Para él, su mamá era la persona más importante del mundo. Mis hijos y yo nunca lo fuimos. Siempre estuvo para todas las personas, menos para su familia, que éramos mis hijos y yo. Siempre trató de sobajarme y de humillarme, porque yo venía de vivir arrimada, como muchas veces me dijo. Siempre me lo recalcó, diciéndome que le tenía que agradecer por haberse fijado en mí, que me había hecho el favor. Hubo muchas infidelidades. Con las amantes fue muy espléndido, derrochando el dinero que en nuestra casa hacía falta. Si mis hijos ocupaban algo para la escuela, yo me hacía bolas para darles. Y me decidí a empezar a trabajar. Ahí mismo en mi casa hacía pozole, tamales y los vendía. Y me empezó a ir muy bien. Mis hijos crecieron y ya podía decidir. Ya no fue lo mismo con las amenazas con quitármelos. Así que el día que tanto esperé, se llegó. Jesús tenía una mujer con la que me era infiel. Le tenía casa y mantenía un hijo ajeno. Lo que no hacía con sus propios hijos, lo estaba haciendo con uno que no era de él. Pues, esa tarde, me puse a pensar, bueno, ya no tengo por qué aguantar aún más. Ya mis hijos están grandes. Me va bien con el negocio. La casa no es mía, ni de Jesús. La estamos rentando. Porque la promesa que me hizo cuando recién nos casamos nunca llegó, el de tener nuestra propia casa. Y antes de que llegara del trabajo, empecé a recoger sus cosas. Las metí en una caja de cartón. Contraté a una persona que tenía una camioneta y me fui a llevar a donde le tenía la casa a su amante. Las dejé afuera de la puerta y me fui a mi casa. Cuando llegó Jesús, no le dejé entrar. Le dije que fuera con esa mujer y que a nosotros nos dejara en paz. Me gritó tantas cosas hirientes, pero se tuvo que ir. Después de que se fue, sentí una paz y tranquilidad que nunca había sentido. Mis hijos se sentían igual. Pasaron los días y solo seguimos de pie. No fue como Jesús siempre nos dijo, que sin Él nos íbamos a morir de hambre. Me arrepentí tanto de no haberlo hecho antes y de vivir una tranquilidad. Pero empezó a pasar el tiempo y Jesús nos empezó a molestar, pasando por el frente de nuestra casa.
junto con su amante. Un día me encontró y me dijo, ya compré casa para la mujer que sí se merece una casa, porque tú no te mereces nada, eres tan poca cosa, y me dijo muchas cosas que me dolieron en el alma. Cuando llegué a la casa, me tiré a llorar, recordando sus palabras, pero yo les había dicho a mis hijos que nunca se dejaran pisotear por nadie, que si tenían ganas de llorar, lloraran, para que las lágrimas le limpiaran el alma, pero se levantaran y se secaran sus lágrimas y siguieran adelante, porque la vida no es llorar, ni lastimarse por las cosas malas que nos pasan. Debemos luchar contra viento y marea, contra las personas que te quieren ver mal, que te quieren ver tirado y que no te vuelvas a levantar. Y pensé, no me pueden ver así, y como les dije a ellos, me levanté y me limpié mis lágrimas y seguí adelante. Pero tenía algo en mi cabeza. No me quería esperar a ver a Jesús pagar con la justicia divina, porque a lo mejor ni siquiera lo iba a ver sufrir. Así que sin decirle a mis hijos, busqué justicia propia. Busqué la ayuda de una bruja y le mandé a hacer brujería a mi esposo, porque aún no me divorciaba. Pero no quería una brujería mortal, porque sería muy fácil. No sufriría tanto como yo quería verlo. Tantos años de sufrimiento y humillaciones, de que siempre estuvo primero su mamá, su papá, sus hermanos, sobrinos, amigos y prostitutas, y nunca tuvimos un lugar en su lista, ni mis hijos ni yo. Así que quería que sufriera por todas esas veces que me maltrató, por todas esas veces que me fue infiel, por todas esas veces que primero estuvo otra persona en su vida, por todas esas veces que mis hijos se enfermaron y estuve sola, con ellos, por todas esas veces que de su boca salieron palabras hirientes hacia mí, por todos sus desprecios, porque sus golpes aún me duelen en el alma. Pero me da satisfacción saber que ahora es él quien sufre con la brujería que le mandé a hacer. La mujer lo abandonó. Sufre de una enfermedad que ni siquiera se imagina de dónde proviene, porque su familia y él no creen en la brujería. Así que anda de doctor en doctor y sus dolores nadie se los quita. No soy mala, solo quiero justicia. Antes de despedirme, me gustaría mandar saludos a Mike 4723. No sabemos desde dónde nos escucha, pero te mandamos un fuerte abrazo. Para Ana Isidro, que nos escucha desde Perú. Para Yoyis Lara, no sabemos desde dónde nos escuchas, pero te mandamos un fuerte abrazo. A todos y cada uno de ustedes, les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.